Agadé, 2500-2000 a.C. En Mesopotamia, al esplendor del primer período dinástico de los sumerios sucede una época totalmente distinta, caracterizada por el predominio semita, aproximadamente desde el 2500 hasta el 2000 a.C., o sea, desde la llegada de Sargón hasta la época de los amoritas, fundadores de la dinastía de Babilonia. En contraste con la mentalidad de negociantes de los sumerios, los semitas de Agadé no abandonaron su condición de pueblo guerrero y conquistador. Una vez dueños del país, constituyeron una aristocracia militar que dejó el quehacer artístico y la actividad comercial en manos de los sometidos sumerios. Ahora bien, si estos semitas no fueron nunca artífices, influyeron poderosamente como clientes en la concepción artística, tal como se repetirá luego tantas veces en el mundo, cuando pueblos dominados se especializan en crear arte para el gusto de sus dominadores. Apenas se conservan restos de la arquitectura de este periodo, pero el templo de Lagash, que se reproduce en el plano de una estatua del Louvre denominada El arquitecto con su plano, atestigua la fidelidad del sistema tradicional sumerio de alto podio básico y de los muros de ladrillos acanalados. La escultura constituye el mejor testimonio de la época. La estela conmemorativa de la victoria de Sargón responde a la tradición sumeria de la estela de los buitres, pero denota ya el gusto de los nuevos dueños, que exigieron el empleo de una piedra durísima, una elegancia mayor en la representación de los personajes y un mayor realismo anecdótico en las escenas. Esta estela prepara la verdadera obra maestra que constituye la estela de Naram-Sin, emperador de las 4 partes del mundo, conmemorativa de su victoria sobre los lulubeos. De modo similar a la estatuaria jerárquica egipcia, en los relieves que se esculpieron sobre esta piedra, vemos al barbudo Naram-Sin con el yelmo adornado de cuernos y cubrenuca metálica, representado en gran tamaño como un gigante que avanza por la ladera de la montaña. El elemento paisajístico aparece por primera vez en el arte y en este aspecto no se producirá nada semejante hasta la erección de la columna trajana en Roma. Durante el periodo de Agadé se manifiesta una escuela escultórica muy personal alrededor de los encargos del gobernador de Judea y de su hijo Ur-Ninhushim. Numerosas estatuas conservadas especialmente en el Louvre y en el Museo Británico nos dan a conocer este momento caracterizado por una perfección formal sin precedentes. En Mesopotamia, con la misma precisión que la mejor escultura egipcia, se trabajó una piedra tan dura como la diorita, hasta llegar a una total perfección, tanto en su concepción como en su acabado. El canon empleado variaba según la postura en que se representaban los personajes. En los sedentes o agachados, un canon corto subrayó el carácter de su actitud. En los enhiestos, un canon alargado sirvió la misma intención. Las cabezas rapadas, según la tradición sumeria, o bajo la peluca o turbante de lana con diadema de rizos, asumen una dignidad aristocrática que, si no llega a participar de la eternidad egipcia, por lo menos se separa de todo anecdotismo. No obstante, por debajo de estas concepciones idealistas se percibe el especial gusto de Agadé por lo anecdótico y por cierto virtuosismo en la insistencia sobre pequeños detalles anatómicos, visibles a través del plegado de los ropajes. La orfebrería y la glíptica, con la siempre viva tradición de los sellos, tomaron su temática del repertorio heráldico conocido en el que los héroes entre pares de animales astrales pueden identificarse ya con héroes literarios, Gilgamesh o Enkidu. Los comienzos de Creta y la Grecia heládica, 3000-2000 a.C. Mientras en Egipto y Mesopotamia se desarrollaban las grandes civilizaciones agrícolas, Creta creó una nueva manera de vivir. Una pequeña base agrícola local le permitía subsistir en un sistema de vida neolítico, pero la posesión del arte de navegar dio a los cretenses una nueva posibilidad de desarrollo, el comercio. Dueños del mar pudieron enriquecerse a través de un sabio sistema de intercambio, mientras que su situación insular, la falta de vocación marítima de los estados poderosos le garantizaban la más perfecta seguridad para disfrutar de las riquezas tranquilamente. Pueblo neolítico emparentado con los habitantes de Anatolia, con las consiguientes estatuillas de la Gran Madre, los cretenses recibieron muy pronto la noticia de la metalurgia del cobre, la plata y el oro, y hacia el año 2400 a.C. empezaron a utilizar el bronce.
Unos 500 años antes, el contacto con Egipto motivó que junto a las primeras labores metálicas dedicadas a puñales triangulares cortos de cobre y plata o joyas de oro, apareciera en Creta una industria de vasos de piedra, de mármol, esteatita, caliza y en menor cantidad de alabastro. Hacia el 2400, con la entrada del bronce y la aducción de la escritura, la cultura cretense denota un grado de internacionalización de sus fuentes informativas propicio a un ascenso rápido de su civilización. El más importante testimonio de este momento es la nueva cerámica, hecha a mano, en la que los cretenses plasmaron la imagen de su alegría por medio de la policromía. En muchos lugares de la isla, pero especialmente en Basiliki, se han hallado copas de alto pie y cántaros, en ocasiones decorados en relieve, que representan rebaños o pájaros, cuyas formas se revisten con una cubierta de un anaranjado o un rojo extraordinariamente vivos, sobre la que se pintaron formas curvilíneas, a menudo círculos y óvalos, de un negro intenso con cierto matiz verdoso. A pesar del desarrollo de la cerámica, se continuó trabajando la piedra y haciendo vasos, especialmente el vaso ritual o ritón, esculpido en forma de busto de mujer o de cabeza de toro. Indistintamente en cerámica o en piedra se modelaban las estatuillas amuleto en forma de esquemática llamadas ídolos cicládicos. En la vecina Grecia continental, mientras tanto, donde hemos hablado ya de la aparición de la cultura evolucionada de Dimini, se desarrolló el período heládico antiguo. En su transcurso, la arquitectura doméstica con ábside, propia del norte y de la que hay ejemplos en Orcómenos de Beocia, da paso a la nueva casa cuadrangular con techo a dos vertientes derivadas del megarón de Dimini. La cerámica heládica era pobre, solo decorada con incisiones, pero en las islas cicládicas, más abiertas al mundo por las rutas del mar, se originaba, como en Creta, una cerámica pintada, en este caso con temas rígidamente geométricos. En sus idolillos de mármol se hacía típica la forma esquematizada como de violín. En las costas orientales del Egeo, Troya ha conservado también testimonios de aquella evolución. En su arquitectura se impone el megarón, al mismo tiempo que para el sillaje se difunde el uso del cobre, un alto nivel de vida basado seguramente en el comercio, pero que aquí, a diferencia de Creta, necesitaba proteger su riqueza tras imponentes fortificaciones. Se trasluce en el hallazgo de numerosas joyas troyanas en oro, como las que fueron llamadas románticamente el tesoro de Príamo. El alba del megalitismo, 2500-2000 a.C. La aparición y el fabuloso desarrollo de la arquitectura pétrea en Egipto no podía por menos que repercutir tarde o temprano en los países que tenían algún contacto con él. No obstante, la expansión de la arquitectura pétrea hacia Oriente topaba con las dificultades inherentes a la naturaleza del suelo de Mesopotamia, escaso en canteras, y con el hecho histórico del desarrollo allí de una gran arquitectura de ladrillo y de revestimientos cerámicos o de mosaicos resistentes y ricos en colorido. Aunque hay megalitos en Siria, Palestina y Arabia, como los de Cosein y en Andamén, en general puede decirse que solo hacia occidente, por los caminos del mar, podía encontrar eco la novedad egipcia. Los citados megalitos asiáticos son los más antiguos, algunos quizá del 2500 a.C. Unos 5 siglos más tarde aparecieron construcciones de piedra en las islas mediterráneas. Quizás la primera arquitectura megalítica de Malta, vinculada al sistema absidial que en Grecia encontramos típicamente representado en Orcómenos, nació de este influjo. En Cerdeña apareció también en construcciones de tipo curvilinear como los domus di llanas, casas de brujas, cuevas artificiales absidiales. Por cierto, que esta primera arquitectura megalítica sarda es contemporánea al desarrollo en esta isla de los idolillos de mármol del tipo cicládico. Por fin hallamos eco de estas novedades en las construcciones sepulcrales megalíticas de las costas continentales. En Provenza, por ejemplo, en la monumental Gruta de las Hadas, en Fontville, no lejos de Marsella, con un corredor, una sala central y dos laterales unidas al corredor por un transepto, en una estructura que recuerda a los hipogeos egipcios. Aparte de este camino del norte por Malta, Cerdeña y Provenza, el desarrollo de las construcciones megalíticas se constata también al sur del Mediterráneo, en los sepulcros saharianos, en forma de túmulo, análogos a las pirámides, pero formados con tierra.
Solo tienen en piedra, en verdaderos megalitos, la cámara sepulcral, el pasillo para llegar a ella y, en algunos casos, como en el Shuhad Zora en Marruecos, un cromlech o círculo de piedras enhiestas alrededor. A España, esta tipología llegó seguramente desde África, puesto que su primera zona de expansión fue la costa andaluza, entre Almería y Málaga. El primer foco neolítico de la península existió en El Garcel, Almería, donde se hallaba generalizado ya el uso del cobre. Entre el 2700 y el 2000 se desarrolló una cultura calcolítica en la que empezaron a construirse pequeños sepulcros de tipo megalítico o cistas y se adoptó la cerámica pintada. Más hacia el norte podemos identificar construcciones megalíticas en Bretaña, donde el carbono 14 ha permitido fechar algún megalito hacia el 2700 a.C. Las llamadas calzadas de los gigantes en Irlanda guardaban bastante similitud con los sepulcros tumulares del sur de Europa. Las tumbas de Jutlandia son conjuntos de cámaras sepulcrales bajo una terraza rectangular de unos 3 metros de altura, como verdaderas mastabas, algunas de las cuales llegan a tener hasta 130 metros de longitud. Corresponden a un pleno neolítico con cerámica tosca decorada con impresiones de cuerda. El mismo carácter ofrecen los long barrows de Inglaterra, muy abundantes sobre todo en el Yorkshire, que miden de 30 a 100 metros de longitud y que fueron obra de la cultura de Winding Hill hacia el año 2700 a.C. Aparte del primer megalitismo, la influencia egipcia se percibe también en el arte rupestre de la región sahariana, con obras tan significativas como las pinturas de Aurangzeb Tassili, en las que aparecen la dama blanca o diosa cornuda, versión de la diosa egipcia Isis. En Kabarem se ha encontrado un friso representando una escena de sacrificio en el que todos los personajes adoptan forma humana y cabeza de pájaro, como ciertas divinidades egipcias. Llevan el típico peinado egipcio y en su frente aparece el ureus o serpiente sagrada de la corona faraónica del Alto Egipcio. La disposición de las figuras corresponde a la convención egipcia, es decir, el tronco de frente y la cabeza y las extremidades de perfil, el corto mandil de los hombres y la estrecha y larga falda blanca de las mujeres, así como las barcas rituales que rodean a los personajes, son también de clara influencia egipcia. Mohenjo-Daro, 2500-1500 a.C. Así como la civilización y el arte de Egipto se extendieron hacia el oeste, también la cultura mesopotámica, bien que en época más tardía y de un modo menos acusado, conoció una expansión hacia el este, influyendo sobre todo en el desarrollo de la primera civilización de la India, en la cuenca del río Indo. El origen directo de este foco cultural se halla vinculado a los pueblos iranios, los mismos que al descender de las altiplanicies a las tierras bajas de la vertiente occidental habían creado la civilización de El Obey en Mesopotamia. Sin embargo, el establecimiento en los llanos de las vertientes orientales, concretamente en el valle del Indo, se hacía más difícil. Ríos divididos y subdivididos, meandros, pantanos insalubres, devastadoras inundaciones y selvas pobladas por peligrosos animales hacían el país prácticamente intransitable. Pero hacia el año 2500 a.C., coincidiendo con la llegada de los metales, estos hombres neolíticos tuvieron suficientes noticias de cómo se habían realizado en Mesopotamia los trabajos hidráulicos de drenaje y canalización, y pudieron lanzarse a la gran empresa de la colonización del Indo. Plantaron y recolectaron el trigo y la cebada procedentes del Asia occidental, junto con plantas nuevas como los guisantes, el melón, el sésamo, el algodón y la palmera datilera. Aparte del perro y del gato, domesticaron el cebú y otros bóvidos, el cerdo, el camello, el caballo, el asno y posiblemente el elefante. Comercialmente establecieron contactos con las tierras del norte del Irán o del Afganistán, con el fin de aprovechar las mismas minas de lapislázuli, cobre y plata a las que se dirigían los sumerios. Usaron turquesas, irañas y del sur de la India se procuraron oro y una especie de jade. Los centros más importantes que se han estudiado de la primera civilización de la India son Mohenjo-Daro, en su tiempo a orillas del Indo, y Harappa, junto al antiguo cauce de su afluente, el Ravi, separados por unos 600 kilómetros. Se trata de dos ciudades bastante grandes con más de 4 kilómetros de perímetro.